Antes de avanzar, si no han visto otro video de la serie, pausen aquí, vean este otro video primero y los espero nuevamente por acá en unos minutos. Nuestra primera visita de hoy será el cráter Scoresby, de 56 kilómetros de diámetro. Notablemente circular y de paredes altas con crestas afiladas, tendrá buena parte de su interior en sombras, pero es buen momento para apreciar las rampas exteriores. A su lado, el cráter Meton es muy notable por su forma de trébol. En realidad son tres cráteres unidos y su superficie en común inundada por lava, dejando una superficie muy pareja con algunos cráteres menores y pocos cerros. Sus paredes exteriores son bajas y no muy empinadas. El conjunto mide 123 kilómetros de diámetro. Sobre una de sus paredes encontramos al cráter Euctemon, de 63 kilómetros de diámetro, paredes exteriores con pendientes pronunciadas, sobre todo el sur, de cimas altas con un cráter menor que las divide al oeste. Proyectan largas sombras sobre su interior llano, relleno con lava. El cráter Arnold será nuestra próxima parada. Con sus 96 kilómetros de diámetro, muestra paredes desgastadas con un sector chico de relativa altura. Su interior ha sido inundado por lava, dejando una superficie bastante plana y sin pico central. Se destaca acá el cráter menor Arnold F. Ya sobre las costas del Mare Frigoris, el Mar del Frío, encontramos a Democritus, un cráter muy bien conservado de 40 kilómetros de diámetro. Sus paredes, altas y empinadas, muestran algunas terrazas interiores. Si no aprovecharon ayer para ver su interior, hoy no van a poder. Sí, es un muy buen momento para ver sus picos y rampas exteriores. Muy cerquita de Democritus y también sobre la costa de Mare Frigoris está el gran cráter Gardner, de 103 kilómetros de diámetro. Ha sufrido mucho desgaste y actualmente solo podremos apreciar algunas pocas paredes altas, totalmente desaparecidas adentrándose en el mar. Su suelo interior ha sido inundado de lava, dejando una superficie plana donde se destaca el cráter menor Gardner D y algunos cerros. En su interior también encontramos a Rima Gardner, un canal que lo recorre durante 30 kilómetros y llega a medir 2 de ancho. Para poder verla sin problemas, van a necesitar, como siempre, una buena apertura. A continuación, Aristóteles es siempre una maravilla para la vista. Con sus 88 kilómetros de diámetro, altas paredes aterrazadas y pendientes muy irregulares, nos muestra muchos detalles. En su interior, inundado con lava y relativamente plano, encontramos dos picos centrales y varios cerros. Las sombras comenzarán a mostrarse sobre su interior con el correr de los días, empezando por hoy. Y por último, antes de dejar atrás a Mare Frigoris, un buen desafío será buscar los pocos desniveles que tiene este mar. La incidencia de la luz de hoy los resalta sobre la superficie plana. Avanzamos hacia el sur y continuamos hasta llegar al Lacus Mortis, el lago de la muerte, una planicie de lava de unos 151 kilómetros de diámetro. En su interior hay varias cosas para explorar, destacándose inmediatamente el cráter Burg, de 40 kilómetros de diámetro y sus irregulares rampas exteriores. Sus paredes son altas y bien definidas, con terrazas. Las sombras aún no han ocultado todo su interior, por lo que podremos ver su pico central dividido. Sobre las costas del lago están los cráteres Plana, de 45 kilómetros de diámetro, mostrando su piso inundado y muy plano, y su pico central. Plana C, muy cerca y de 14 kilómetros de diámetro, muy redondo y sin erosión aparente en su forma muy circular. Por último, Mason, de 43 kilómetros, que es una formación bastante derruida. Las paredes, que aún conservan cierta altura, muestran un buen perfil con la iluminación de hoy y dejan ver su piso interior plano. Antes de continuar, nos queda un pequeño desafío en Lacus Mortis: encontrar a Rimae Burg, que recorre 100 kilómetros de su interior y compone un sistema de canales con algunas intersecciones perpendiculares entre ellas. Como ocurre normalmente con las Rimae, van a necesitar un telescopio con mucha apertura para apreciarlas bien. Dividiendo Lacus Somniorum, el lago de los sueños, y Mare Serenitatis, el mar de la serenidad, encontramos el llamativo cráter Posidonius y su compañero Chacornac. Posidonius mide 96 kilómetros de diámetro y posee una serie de características que lo hacen notable.
Sus paredes son altas y empinadas en algunas partes. Las rampas exteriores del lado del terminador están marcadas por la iluminación de hoy. Posee varios cráteres menores, Posidonius A en el interior y Posidonius B y J sobre una de sus paredes. Recorran su interior inundado de lava, mayormente plano, buscando las irregularidades que lo hacen único. Posee una serie de crestas pertenecientes a lo que parece ser un cráter interno, ya cubierto por la lava que llenó su interior. Con la iluminación de hoy será muy fácil poder verlas en todo su esplendor. Continuando en su interior, encontramos una serie de canales llamados Rimae Posidonius. Tiene dos canales principales, con algunas ramificaciones perpendiculares. Recorren 80 kilómetros llegando a tener hasta 2 de ancho. Encontramos el cráter G. Bond. La iluminación de hoy no nos permitirá ver algo de su interior, pero ubicarlo nos servirá para encontrar a Rima G. Bond. La Rima recorre 150 kilómetros, pasando por una cadena montañosa, cercana al cráter Hall y termina al lado del cráter Hall J. Llega a medir 32 kilómetros de ancho. Recorran esta zona irregular que contiene los montes Taurus y cráteres interesantes como Romer y Hill. Define a Lacus Bonitatis, el lago de la bondad, Sinus Amoris, bahía del amor, Palus Omni, pantano del sueño y Sinus Concordiae, la bahía de la concordia. Sobre la otra costa de Sinus Amoris, el cráter Maraldi muestra su piso inundado de lava, de color mucho más oscuro que sus alrededores. Sus paredes son altas y empinadas por sectores y prácticamente inexistentes en otros. Mide 40 kilómetros de diámetro. Muy cerca y ya sobre las costas del Mare Serenitatis, encontramos una zona montañosa muy interesante para ver el día de hoy. Entre otros, aquí encontramos a Mons Vitruvius y Mons Arrhaeus. Y antes de alejarnos de esta zona, un poco hacia el norte, encontramos el cráter Le Monnier. Mide 61 kilómetros de diámetro y como podemos ver inmediatamente, su mitad oeste ha quedado sumergida en el mar, inundado y enterrado por la lava de este. Solo las paredes del sector este aún conservan su forma y altura. Su piso, continuación de la superficie del mar, tiene un color notablemente oscuro. El mar que continúa al sur es Mare Tranquillitatis, el mar de la tranquilidad. La luz, incidiendo muy de costado, nos va a permitir recorrer su superficie buscando las pocas elevaciones que posee. Separando estos dos mares está el cráter Plinius, aislado, con paredes empinadas y terrazas exteriores. El piso es relativamente llano y posee un pico central bastante irregular. Mide 43 kilómetros de diámetro. Sobre la otra costa del mar, y ya cerca del lugar del alunizaje del Apolo 11, está Sinus Asperitatis, la bahía de la aspereza. Con la iluminación de hoy van a poder ver exactamente por qué tiene ese nombre. Recorran la zona con tiempo buscando esas diferencias de altura y sombras. Separando esta bahía del Mare Nectaris, el mar del néctar, encontramos los cráteres Isidorus y Capella. El primero, de 41 kilómetros de diámetro, bastante dañado y con un cráter menor en su interior, Isidorus A. A su lado, el interesante Capella, de 50 kilómetros de diámetro, también está bastante dañado. Posee paredes no muy altas y en su piso interior destaca un pico central importante para el tamaño del cráter. Lo más interesante es que el cráter está atravesado por el Vallis Capella, que recorre 110 kilómetros llegando a medir 11 kilómetros de ancho en su parte norte, hacia donde se va engrosando. Se nota que ha sido formado por una serie de impactos, más notables hacia el norte. Moviéndonos a la costa oeste, el espectacular Theophilus mide 101 kilómetros de diámetro. Posee un piso llano, altas paredes exteriores aterrazadas y un gran pico central con 4 cumbres que llegan hasta los 1400 metros de altura y hoy se ven particularmente bien. En uno de sus lados se superpone a Cyrillus, de 98 kilómetros de diámetro. Sus paredes se conservan bastante bien, salvo donde se superponen con Theophilus. Es un cráter aplastado de suelo rugoso y con 3 picos centrales. En su interior podemos encontrar cráteres menores, destacándose Cyrillus A. Volviendo al Mare Nectaris,
Su superficie es muy plana, con pocos cráteres. Sobre su costa, Fra Castorius nos muestra en sus 124 kilómetros de diámetro paredes desgastadas, aunque en algunas partes se mantienen altas y empinadas. En otras partes, el cráter se encuentra totalmente sumergido en la superficie del mar, desde donde se inundó de lava su interior, dejando una superficie muy plana marcada por varios cráteres menores. Cerca de Fra Castorius, el cráter Piccolomini, de 88 kilómetros de diámetro, nos muestra su muy evidente pico central, que se eleva sobre un piso inundado de lava y plano. El pico posee 4 cumbres y tiene una división central. Las sombras en sus paredes con terrazas revelan algunas de sus irregularidades. Hoy también es un muy buen día para apreciar a Rupes Altai, una cadena montañosa que recorre 480 kilómetros con una altura promedio de 1000 metros. Hoy proyecta sombras particularmente notables. Continuando en dirección sur, llegamos a Pitiscus, de 83 kilómetros de diámetro, paredes altas con terrazas exteriores y un fondo plano que destaca Pitiscus A, con una especie de cola bien visible por la sombra que proyecta. Tómense un tiempo para recorrer esta zona que posee múltiples cráteres, muchos interactuando entre sí, como Nearch, Mutus y Mancinus. Hoy será la última oportunidad para ver una buena parte de Mare Nectaris. Aprovéchenlo si les sobra algo de tiempo en sus observaciones. Como siempre, vuelvan a recorrer objetivos de días pasados y vean la diferencia en cómo se los aprecia según los cambios en la incidencia de la luz. Hasta mañana.